¿Tiene Dios un plan específico para tu vida? Hay una tercera forma en la que muchas veces hablamos acerca de la voluntad de Dios. Frecuentemente, lo que en verdad estamos buscando es la voluntad de Dios en cuanto a su dirección. Podemos escucharlo en las preguntas que varias veces se hacen. ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cuál es el empleo que debo tomar? ¿Dónde debería vivir? Esas son preguntas que nos hacemos cuando buscamos la voluntad de Dios en su dirección. Queremos conocer su plan específico e individual para el qué, el quién, el cómo y el dónde de nuestras vidas. Queremos escuchar su dirección. Deja de pensar en la voluntad de Dios como un laberinto, una cuerda floja o un tiro al blanco. Me gusta mucho esta expresión de Kevin DeYoung. Deja de pensar en Dios, deja de pensar en la voluntad de Dios como un laberinto, una cuerda floja o un tiro al blanco. Así que este es el verdadero meollo del asunto. ¿Tiene Dios una voluntad secreta en su dirección que Él espera que conozcamos antes de actuar? La respuesta es no. Sí, Dios tiene un plan específico para nuestras vidas y sí podemos estar seguros de que Él hace todas las cosas para nuestro bien en Cristo Jesús. Y sí, al mirar atrás muchas veces podemos ver cómo la mano de Dios nos trajo hasta donde estamos. Pero si bien podemos pedirle a Dios sabiduría, Él no nos carga con el peso de tener que adivinar su voluntad para con nosotros y en cuanto a su dirección, antes de tiempo. La segunda mitad de esta oración es vital. Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, pero no es uno que Él espera que conozcamos antes de tomar una decisión. Fíjate, te repito esta frase porque es muy liberadora, pero no es uno que Él espera que conozcamos antes de tomar una decisión. Kevin DeYoung dice, no estoy diciendo que Dios no te ayude a tomar decisiones, eso se llama sabiduría. No estoy diciendo que a Dios no le importe tu futuro. Tampoco estoy diciendo que Dios no está dirigiendo tus pasos o que no está en control en medio del caos de tu vida. Creo en la providencia de Dios con todo mi corazón. Lo que estoy diciendo es que debemos dejar de pensar en la voluntad de Dios como un laberinto, una cuerda floja, un tiro al blanco o una de esas novelas donde eliges tu propia aventura. Debemos dejar de pensar en la voluntad de Dios como un laberinto, una cuerda floja, un tiro al blanco o una de esas novelas donde eliges tu propia aventura. Cuando era niño me encantaba leer esas historias donde llegaba un punto en el que uno podía elegir su propia aventura. Si querías irte del país, pasabas a la página 23. Si querías esconderte en una cueva, pasabas a la página 36. Pero luego resultaba que la cueva estaba dentro de un volcán y ahí morías. Tomaste la decisión equivocada. A los niños les parece divertido, pero no sería divertido que la voluntad de Dios funcionara de esa manera. A muchos de nosotros nos da miedo tomar el trabajo equivocado, o comprar la casa equivocada, o estudiar la carrera equivocada, o casarnos con la persona equivocada, y que de pronto nuestras vidas se destruyan. Quedaremos fuera de la voluntad de Dios, destinados al fracaso espiritual, relacional y hasta físico. Para ponerlo en cristianés, quedamos fuera del centro de la voluntad de Dios. Nos perderemos lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas y tendremos que conformarnos con un final alternativo. Hace varios años, dice Kevin DeYoung, leí la voluntad de Dios como una manera de vivir. La voluntad de Dios como una manera de vivir. Así se titulaba esta obra. Su libro de Gerald Stasser ayudó a entender
el problema que tiene la forma en que solemos referirnos a la voluntad de Dios. Stetzer explica por qué no debemos ver la voluntad de Dios de esta manera. Dice, el entendimiento convencional de la voluntad de Dios lo define como un camino específico que tenemos que seguir hacia el futuro. Dios sabe cuál es ese camino y lo ha preparado para que nosotros lo sigamos. Nuestra responsabilidad es descubrir ese camino, el plan de Dios para nuestras vidas. Así se llama el camino. Debemos descubrir cuál de los muchos caminos que podríamos seguir es el adecuado. ¿Cuál es el que Dios ha planeado para nosotros? Y si tomamos el camino correcto, recibiremos su favor, cumpliremos nuestro destino y seremos exitosos en la vida. Si elegimos correctamente, experimentaremos su bendición y alcanzaremos el éxito y la felicidad. Si elegimos incorrectamente, nos extraviaremos. No veremos la voluntad de Dios para nuestras vidas y estaremos perdidos por siempre en un laberinto incomprensible. Fin de cita. Ahí termina la cita de Stetzer. Este entendimiento convencional es la manera equivocada de pensar acerca de la voluntad de Dios. De hecho, esperar que Dios nos guíe de alguna forma mística es una invitación a la decepción y a la indecisión. Confiar en la voluntad de Dios, en sus decretos, es bueno. Seguir la voluntad de Dios en sus deseos es obediencia. Esperar que Dios nos revele su voluntad por medio de su dirección es un desastre. Es malo para tu vida, dañino para tu santificación y permite que demasiados cristianos estén jugueteando pasivamente, sintiéndose cada vez más espirituales mientras menos hacen. Y déjame cerrar este devocional con este énfasis. Confiar en la voluntad de Dios en sus secretos es bueno. Claro, porque Dios es soberano. El Señor Dios es soberano. A Él le pertenece toda esta tierra. Él la creó, Él la diseñó. A Él le perteneces tú. Él es tu dueño. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Así es que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Por qué? Pues porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero también está la voluntad de Dios y sus deseos, como dice aquí Kevin DeYoung. Seguir la voluntad de Dios en sus deseos es obediencia. Sí, Dios nos ha dejado una carta de amor. Nos ha dejado su palabra por medio de la cual tú y yo podemos aprender qué es lo que Él desea. Uno de los textos de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Claro, Dios quiere que le demos nuestro corazón. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que algo muy importante de la vida es conocer el temor de Dios y practicar la sabiduría constantemente. Es lo que el Señor desea. La Biblia también dice que el Señor desea que seamos santos como Él es santo. Esos son sus deseos, pero muchas veces sus deseos no queremos seguirlos por seguir nuestros propios deseos. Así es que seguir la voluntad de Dios en sus deseos es obediencia. Pero esperar que Dios nos revele su voluntad por medio de su dirección es un desastre. Porque Él ya nos dejó principios y nos dejó su guía en su palabra. Y estar pasivos esperando que Él nos va a revelar cada detalle, cada detallito de nuestra vida es un desastre. Y dice aquí Kevin DeYoung, es malo
para tu vida, dañino para tu santificación, y permite que demasiados cristianos estén jugueteando pasivamente, sintiéndose cada vez más espirituales mientras menos hacen. Yo espero que tú no seas de esas personas que están jugueteando pasivamente, sintiéndose cada vez más espirituales mientras menos hacen. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.